Hola a todos, estamos a 4 de septiembre en el Festival Internacional de Cine de Venecia Bienale 81. Hoy vamos a ver, como venimos haciendo, todas las películas que se estrenan este 4 de septiembre, tanto para el público general como para los pass holders, que son gente de la prensa y de la industria cinematográfica. Y por tanto, las películas que se estrenan este día por primera vez, tanto para los pass holders y para cierto público, pues son las siguientes películas. Comenzando en un segundito. Vale, comenzando con la competición oficial en la que se estrena una de las películas más esperadas, Joker Folie à Deux, del director Todd Phillips, de Estados Unidos, en inglés. Sinopsis. Joker Folie à Deux se encuentra a Arthur Fleck internado en Arkham, a la espera de juicio por sus crímenes como el Joker, mientras lidia con su doble identidad. Arthur no solo se topa con el amor verdadero, sino que también descubre la música que siempre ha estado dentro de él. Declaración del director. En 2018, cuando hicimos Joker por primera vez, nunca podríamos haber imaginado que tocaría tanta fibra sensible con el público de todo el mundo. Joaquín y yo habíamos hablado de una secuela, pero nunca en serio, hasta que fuimos testigos de la reacción a la historia de Arthur. Si íbamos a hacerlo, sabíamos que teníamos que lanzarnos a las vallas. Queríamos crear algo tan loco e intrépido como el propio Joker. Así que Scott Silver y yo escribimos un guión que profundizaba en la idea de identidad. ¿Quién es Arthur Fleck y de dónde viene la música que lleva dentro? La siguiente película que se estrena en competición oficial es Diva Futura de Julia Louis Steigerwald. Lenguaje italiano del país de Italia. Sinopsis. Italia, años 1980-1990, con su agencia Diva Futura, Riccardo Schicchi revoluciona la cultura de masas, convirtiendo la utopía hippie del amor libre en un nuevo fenómeno, el porno. Bajo su dirección, las chicas de al lado, Ilona Staller, Moana Pozzi, Eva Henger y muchas otras se convierten de repente en estrellas de fama mundial y entran en los hogares italianos gracias al auge de los televisores privados y las videocaseteras o los videocassettes. Pornstar, es una palabra acuñada en ese momento, marca el comienzo de una nueva era. El impacto mediático es tan abrumador que conduce a la elección al Parlamento de Ilona Staller, conocida como Kikiolina, al nacimiento del Partido del Amore y a la candidatura de Moana Pozzi a la alcaldía de Roma. La aventura de esta gran familia, que desencadena celos, calvarios y contradicciones que dejan a la industria de la pornografía en ruinas, se cuenta a través de los ojos de Débora, una joven secretaria de la agencia con una hipoteca de la que preocuparse. Todo esto sucedía por deseos tan privados como generalizados, los que todo el mundo tenía. Declaración del director. Un retrato imparcial, el relato de la parábola trágica de un grupo de personajes que, si bien en algunos aspectos luchaban por la libertad, paradójicamente contribuían con su trabajo a normalizar algo que va en contra de la propia libertad de las mujeres, como es la mercantilización del cuerpo femenino. En este sentido, esta es la historia de una gran contradicción. Habría que ver la película y ver si estamos de acuerdo con esta declaración que generalmente sí, pero habrá que ver la película porque pinta interesante, ya por lo que puede dar que pensar. Eh, Sé que no suelo dar opiniones, como siempre digo, pero en este caso yo creo que es importante, ¿no? Igual que no sé, son temas que son muy actuales, sobre todo esto de la mercantilización del cuerpo femenino, porque hay gente que se dedica a mercantilizar su cuerpo por decisión propia. Pero también hay que preguntarse, ¿es de verdad decisión propia? O, bueno, son preguntas que deberían hacerse y que yo, desde luego, no tengo solución ninguna, ni tampoco tengo mucha información. Así que mi opinión aquí no vale absolutamente nada. Continuamos con la siguiente película que se estrena en competición oficial, April, de la directora, creo que es, o directora, Dea
Kulumbegashvili, en lenguaje georgiano, de los países de Georgia, pone Georgia, que no es- el país era Georgia, Francia e Italia. Sinopsis. Después de que un recién nacido muera durante el parto, lo moral y el profesionalismo de una ginecóloga, Nina, son objeto de escrutinio en medio de rumores de que realiza abortos ilegales para quienes lo necesitan. Declaración del director. Con April, mi objetivo era explorar y analizar la dicotomía y la convergencia entre la existencia y la feminidad. Esto me llevó naturalmente a los temas del nacimiento y la muerte. La historia comenzaba con una mujer singular, un personaje imbuido de una cualidad épica. Es alguien que soporta el sufrimiento y canaliza ese dolor en sus decisiones de vida y ambiciones. A pesar de esto, ella sigue con los pies en la tierra y distinta del resto del mundo. Por épica no me refiero a un estilo narrativo, sino a la vasta extensión de la vida y la existencia de un individuo. La película profundiza en los aspectos tangibles y terrenales de la vida, así como en las dimensiones enigmáticas e inexplicables del ser. Nina vive la vida austera de una doctora, arriesgando su propio bienestar para proporcionar abortos ilegales a quienes lo necesitan. Se encuentra con las mujeres en sus momentos más íntimos, ya sea que se estén convirtiendo en madres en medio de un parto insoportable o que se sometan a abortos dolorosos y clandestinos, escondidas de sus familias. Nina es un personaje que ama universalmente, pero a nadie en particular. Posee una empatía ilimitada, pero lucha por formar conexiones personales. No desea ni necesita nada para sí misma, impulsada únicamente por su misión. Sin embargo, al final se encuentra incapaz de efectuar un cambio significativo. Fuera de competición encontramos dos cintas, como son eh, TWST, Things We Said Today, cosas que dijimos hoy. Un documental dirigido por Andrei Ujica, en lenguaje inglés, francés y alemán, y proveniente de los países de Francia y Rumanía. Sinopsis: Things We Said Today comienza con la llegada de los Beatles a Nueva York para su concierto de agosto de 1965 en el Shea Stadium, y toma su título de una canción de los Beatles que anticipa un momento en el que en un momento presente se habrá convertido en un pasado inquietante, ni recuperable ni olvidable. El marco de referencia se amplía constantemente juxtaponiendo realidades adyacentes de 1965, la Feria Mundial de Nueva York y los disturbios de Watts que se filtraban desde la costa este por televisión. Se convoca a un elenco de miles, a cada esfera, rostro y lugar por separado se le da el mismo peso y cada instante es un centro. Dentro de estos dominios circulan presencias incorpóreas, fantasmales, sus palabras audibles, figuras de jóvenes desaparecidos que aún habitan estos lugares, cuyas texturas fotográficas descarnadas confirman su realidad, un viaje al núcleo oculto de un mundo a la vez ido y palpablemente presente. Declaración del director. Hay una frase en Madame Bovary que capta toda la ambición del libro. Después de la negativa final de Rodolfo, Emma sale del castillo llena de una desesperación mortal. La tierra bajo sus pies era más flexible que el mar, y los surcos parecían parecían a sus inmensas olas marrones rompiendo en espuma. Cuando lo leí en mi adolescencia me llamó la atención el júbilo que debió sentir Flaubert al comprender que había logrado elevar la prosa a las alturas de la gran poesía. Entonces una pregunta comenzó a arraigarse en mi mente: ¿cuándo podría el cine llegar a la complejidad de la literatura? Ha pasado medio siglo y solo he encontrado respuestas fugaces. Entre mis sueños de instituto, algunos también eran más accesibles: llegar a trabajar con una gran banda de pop y hacer una película americana. Sin embargo, no fue hasta 50 años después cuando me atreví a hacer una película sobre el primer concierto de la mejor banda de todos los tiempos en el Shea Stadium. Como les dije a los jóvenes neoyorquinos, a los actores cuyas voces grabamos el otoño pasado, no importa cuánto tiempo se tarde en cumplir tu sueño, siempre y cuando lo hagas antes de que se te olvide. Y el siguiente documental que se estrena en fuera de competición es de Anastasia Trofimova en ruso y de los países de Francia y Canadá. Sinopsis. Anastasia, que se llama
Russians at War, rusos en guerra. Sinopsis. Anastasia Trofimova, una cineasta ruso-canadiense, obtiene un acceso sin precedentes para seguir a un batallón del ejército ruso en Ucrania. Sin ninguna autorización o permiso oficial, se gana la confianza de los soldados de a pie y se integra en el lapso de un año con un batallón mientras se abre camino a través del este de Ucrania. Lo que descubre está lejos de la propaganda y las etiquetas impulsadas por Oriente u Occidente. Un ejército en desorden, soldados desilusionados y un mundo luchando por entender por qué están luchando. Declaración del director. Me propuse hacer Rusos en Guerra como una búsqueda desesperada para entender mi país de nacimiento y a mi gente. En 2022, cuando muchos de mis amigos y colegas huyeron de Rusia, me propuse buscar respuestas de la mejor manera que sé, a través del cine. Como la mayoría de los ojos estaban puestos en Ucrania y en el horror y la devastación que la guerra desató en el país y su gente, enfoqué mi lente en aquellos que la mayor parte del mundo no había visto antes, los soldados rusos. Mi esperanza es que sus historias contribuyan a una comprensión más profunda de esta guerra traumática y sin sentido. Si bien hemos hecho una película antibelicista, entiendo que dentro del contexto geopolítico actual nuestra película podría estar sujeta a ataques y agendas más allá de su alcance. También entiendo y empatizo con el dolor y la rabia que el tema puede provocar a quienes han sufrido este conflicto. Pero espero sinceramente que vernos unos a otros pueda ser el primer paso para entender y encontrar un terreno común, porque la guerra perpetua no puede ser la respuesta. Rusos en Guerra no es un examen histórico de las razones de la guerra, sino un testigo en tiempo real de un bando nunca antes visto. Es mi intento de tocar el rostro de mi país a través de la niebla de la guerra como una niña ciega tratando de reconocer a su madre. Pasamos a Horizonti, en la que se van a estrenar 2 largometrajes este día, como son los siguientes. Arisa, de los directores Jason Jacobs y Devon Del Mar, en lenguaje africano y de los países de Suráfrica. Sinopsis. Arisa es una joven que vive con su abuela Wilhelmina en un pequeño pueblo enclavado en las montañas de Cederberg. Wilhelmina desaprueba la falta de ambición de Carissa y el uso incesante del teléfono, lo que alimenta sus constantes disputas. En un intento de dirigir a Carissa en una dirección diferente, la arrastra a una presentación de un conglomerado empresarial, Mont Royal. Planean apoderarse de las tierras de Ter Rooibos de la comunidad para construir una nueva finca de golf de lujo. La compañía ofrece programas educativos para jóvenes solicitantes, lo que Wilhelmina ve como una oportunidad para Carissa. Inesperadamente, Hendrik, la abuela ausente de Carissa, hace una visita una noche. Como granjero de Rooibos, afectado por la toma de control de Mont Royal, Hendrik le ofrece a Carissa la oportunidad de pasar tiempo con él en la montaña antes de que la tierra desaparezca. Wilhelmina se opone a la idea, sin embargo, Carissa se causa problemas a sí misma y como resultado es expulsada de la casa de Wilhelmina una noche, obligándola a buscar refugio en las montañas como su única escapatoria. Declaración de los directores. Carissa comenzó el desarrollo en 2017. Como personaje y como mujer, Carissa asumió muchos rostros y narrativa. Después de años de dolor, ira y confusión, Carissa comienza el viaje de aceptarse a sí misma. Este difícil viaje de amor propio es uno con el que nosotros, como guionistas y directores, empatizamos profundamente. A través de una estrecha colaboración con la comunidad Wuppertal de Cederberg, Sudáfrica, durante más de 6 años de desarrollo, reconocimos el impacto que la película tendría allí. Estamos eternamente agradecidos a los residentes de Wuppertal por su fe en nosotros desde el principio. En busca de la verdad, elegimos a los lugareños para que asuman papeles principales basados en sus propias experiencias como madres, pastoras, cosechadoras y ancianas. Con un equipo mínimo adoptamos una estética semidocumental, permitiendo que la acción se desarrollara frente a la cámara. Dejamos que el entorno compartiera con nosotros cuál es la historia. Y el siguiente largometraje que se estrena en Horizonte es Aicha, o Aika, no sé cómo podría decirse, dirigido por Mehdi Barsaoui, en lenguaje árabe de los países de Tunisia, Francia, Italia, Arabia Saudí y Qatar. Sinopsis.
Aya, de veintitantos años, se siente atrapada en su vida con sus padres en el sur de Túnez, sin perspectivas de cambio. Un día, la minivan en la que viaja a diario entre su ciudad y el hotel donde trabaja se estrella, dejándola como la única superviviente. Al darse cuenta de que esta podría ser su oportunidad para un nuevo comienzo, huye a Túnez con una nueva identidad, pero todo se ve pronto en peligro cuando se convierte en la principal testigo de un error policial. Declaración del director o directora. Hay que morir para ser libre en Túnez. Se ha convertido la muerte en el único recurso para alcanzar la verdadera emancipación. Estas preguntas inspiraron la génesis de Aicha. La película se adentra en la vida de los jóvenes tunecinos cuyos sueños se niegan con demasiada frecuencia. También es una película sobre los nuevos comienzos y las segundas oportunidades y las presiones multifacéticas sobre la sociedad tunecina, especialmente sobre las mujeres. Aicha retrata la búsqueda de la libertad y el deseo de vivir la vida al máximo, una paradoja en la que la verdadera libertad de la protagonista solo puede alcanzarse a través de su muerte. En su búsqueda de la vida, Aicha se enfrenta a numerosos obstáculos: la autoridad familiar, la sumisión, la misoginia, el sexismo y, en general, el lugar de las mujeres en la sociedad. Sobre todo se enfrenta a la corrupción y la opresión de la policía, a su omnipresencia y omnipotencia sobre la población. Y por último, en Horizonte Extra se estrena Seeking Haven for Mr. Rambo. Sinopsis. En un barrio de clase trabajadora del Cairo, Hassan, de 30 años, se enfrenta al desalojo junto con su madre y su perro Rambo, ya que su casero Karem, un mecánico de automóviles, planea ampliar su taller. Cuando la madre de Hassan decide demandar a Karem, él responde con hostilidad, lo que lleva a un ataque contra Hassan. Incapaz de defenderse, Hassan es rescatado por Rambo, quien muerde a Karem en un punto sensible en una exhibición pública. Decidida a restaurar su dignidad, Karem intensifica su acoso, decidido, ¿no? Intensifica su acoso, lo que lleva a Hassan a embarcarse en un desafiante viaje a través de la ciudad para encontrar refugio seguro para Rambo. A través de esta búsqueda, Hassan se enfrenta a sus miedos más profundos y se redescubre a sí mismo. Película dirigida por Khaled Mansour en lenguaje árabe y de los países de Egipto y Arabia Saudí. Declaración del director. Durante años se ha imaginado una imagen borrosa, un joven solo en una acera oscura y tranquila por la noche, abrazando a su perro en medio del frío. Esta imagen ha evocado un profundo sentido de pertenencia, reflejando mi propia experiencia de soledad persistente. Esta película no es una película sobre la violencia extrema contra los perros, sino más bien una exploración de la compleja relación de mi generación con la sociedad. Examina la paradoja del amor intenso entrelazado con el miedo y el resentimiento, una relación en la que a menudo nos sentimos como perros callejeros perseguidos por la ciudad, pero incapaces de encontrar ningún otro lugar al que pertenecer. Y con esto terminamos las películas que se estrenan este 4 de septiembre en el Festival Internacional de Cine de Venecia Bienale 81. Muchas gracias por escuchar y nos vemos próximamente.